Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y después te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Cristo nos ha liberado para que seamos hombres libres. Permaneced firmes y no os dejéis poner de nuevo el yugo de la esclavitud. Hermanos, vosotros habéis sido llamados a ser hombres libres, pero procurad que la libertad no sea un pretexto para dar rienda suelta a las pasiones. Antes bien, servíos unos a otros por amor. Porque toda la ley se resume en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y devoráis los unos a los otros, llegaréis a destruiros mutuamente. Yo os digo, dejaos conducir por el Espíritu y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne, porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pues estas cosas están una frente a la otra, para que no hagáis lo que queréis. Pues si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Palabra de Dios.
Señor, que tu siervo te escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. El texto evangélico que se lee en este domingo contiene dos momentos que vamos a tratar de comentar. En primer lugar, advertimos cómo los samaritanos rechazan a Jesús y luego se nos señala cuáles son las exigencias de la vocación de Cristo, del seguimiento de Cristo. Parecieran dos cosas totalmente independientes y hasta contradictorias. Por un lado, los samaritanos dan las espaldas al Señor y por otro, Jesucristo invita a seguirlo al tiempo que pone las condiciones para hacerlo como corresponde. Cristo se encuentra en el último año de su vida, nos dice el Evangelio, de su vida pública, y se dirige resueltamente hacia Jerusalén. Esta expresión del Evangelio no es simplemente de índole geográfica, como podría decir Jesús fue a Nazaret un día, o fue a Belén, o lo que fuera, y ahora va a Jerusalén, sino que todo el sentido de la vida de Cristo es como subir a Jerusalén, es como una gran peregrinación la vida de Cristo que va de Belén al Calvario. Santo Tomás lo dijo desde otro punto de vista, cuando decía que cuando se expresa al referirse a la encarnación del Verbo, que el Verbo se hizo carne para tener una materia que ofrecer en sacrificio, que llevar a la cruz, porque el Verbo, como segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno, no tiene carne, no tiene materia, es puro espíritu, pero por eso va a asumir una materia, porque no hay sacrificio sin materia que se ofrezca, asume una materia para poder llevarla al Calvario, o sea, la hostia significa víctima, Cristo se va a hacer hostia, víctima por nosotros, y por eso se puede ver toda la vida de Cristo, así lo dice Santo Tomás, como un caminar firme, decidido, de Belén al Calvario. Toma carne, aparece entre nosotros, y por eso subir a Jerusalén, ir a Jerusalén, no es simplemente una marcación geográfica, sino un itinerario, una peregrinación, un viaje iniciático sagrado que hace Cristo, y subiendo, ascendiendo, porque Jerusalén quedaba sobre un monte, sobre un cerro, porque queda todavía, y hay que subir para llegar a acceder a ella. Así que entonces, en esta ciudad, predileccionada por Dios, cual era Jerusalén, la sede del templo, del gran templo, que se hizo en tiempos de Salomón y que luego Herodes iba a restaurar, que es el que conoció Jesús,
el lugar era donde Dios había asegurado una presencia especial, así como en los templos, en las iglesias, hay una presencia especial de Dios que no es la misma que está en la calle, aunque Dios está en todas partes, pero sin embargo tiene más fuerza, presencia en algunos lugares, los templos, las iglesias, en este caso en el templo de Jerusalén. Allí será donde el Señor, en esta ciudad, llevará a cabo su gran anhelo de redimirnos, de salvar a los hombres. Nos salvó por todos los actos de su vida, ciertamente, pero allí en ese momento de la cruz es cuando su salvación encuentra un instante culminante. Ya desde que chiquito, cuando derramó las primeras gotitas de sangre, la circuncisión, y ya nos estaba salvando, por supuesto, cualquier pequeño acto de Cristo era ultra abundante, ultra suficiente para salvarnos, pero no se contentó con aquellas gotitas, sino que quiso la hemorragia de la cruz, quiso llegar hasta el Calvario, quiso derramar toda su sangre, y aún después de muerto, cuando el soldado atraviese su costado, derramará lo que le queda de sangre, por así decirlo. Por eso camina con decisión y coraje. Va subiendo a la ciudad del sacrificio, va subiendo, como se decía en la liturgia antigua, subiré al altar de Dios. Empezaba la misa con ese salmo, subiré al altar de Dios. Altar viene de alto, porque está más alto, el altar, Dios habita en la altura, y Jerusalén era, como dijimos, esa colina donde Dios habitaba especialmente. A lo largo de su vida, Jesús afrontó las más diversas y variadas humillaciones. Y estas no fueron sino una preparación para la máxima de ellas, la humillación de la cruz, donde todas las injurias están como acumuladas en torno a Cristo. En el texto evangélico que hoy nos ocupa, lo vemos soportando el rechazo público de los samaritanos. Otra vez le cierran las puertas del Salvador. ¿No había sido Cristo acaso rechazado ya en la posada? Recuerda cuando va a Belén, sus padres van a Belén, no había lugar para ellos, dice el Evangelio, y tuvo que nacer en una cueva. Ahora tampoco, no hay lugar para aposentarlo, los samaritanos se niegan a recibirlo. ¿Quiénes eran estos samaritanos? Obviamente habitantes de esta ciudad llamada Samaria, pero lo importante es que eran como herejes, digamos, dentro del pueblo judío, no aceptaban plenamente la revelación del Antiguo Testamento, estaban separados por cuestiones religiosas, no estaban de acuerdo con la verdad revelada. Ellos habían creado su verdad, como se dice ahora, la verdad propia, su verdad, su opinión. Pretendían que el Dios verdadero se manifestaba sobre un monte que estaba junto a la ciudad de Samaria y no en Jerusalén, y por eso odiaban al que se dirigía a Jerusalén en procesión, digamos como Cristo, procesión religiosa. Fue su apartamiento de la verdad revelada lo que llevó a los samaritanos a distanciarse de los miembros del pueblo de Dios que había sido elegido para engendrar de su seno al Mesías. Ese era el fin del pueblo judío. Dios lo había creado en el pueblo elegido para eso, para que de él saliera el Mesías a través de la Virgen, que es la hija de Sión, la hija perfecta, la judía perfecta, la fiel a los planes de Dios, y de allí iba a salir Cristo, el Mesías. Esa actitud, digamos, de rechazo de los samaritanos respecto de la verdad del Antiguo Testamento, que florecerá luego en el Nuevo, en Cristo mismo, que allí está frente a ellos, se prolonga, como sabemos bien, en la historia misma de la Iglesia a lo largo de los siglos, principalmente a través de las herejías que, al negar algún aspecto de la verdad católica, que es integral y total, no se la puede tocar en parte sin dañar el conjunto, introducen divisiones y polémicas desgastantes y trágicas a veces dentro de la Iglesia. Aún hoy no son pocos los que niegan la verdad o parte de la verdad. Advertimos asimismo divisiones y enfrentamientos en las familias, en las parroquias, en la patria, por estas disensiones. Nos relata el Evangelio que al ver la actitud de los samaritanos, dos de los discípulos, Santiago y Juan, llamados los hijos del trueno, probablemente porque eran vehementes en su comportamiento, le sugirieron a Cristo que les permitiese destruir a los que lo estaban repudiando, que bajara fuego del cielo y lo destruyera. Esta reacción no era en el fondo sino una muestra de su amor por el Maestro. Se indignaron al ver que a Cristo lo trataban así. No podían mantenerse indiferentes, no les daba lo mismo que ellos recibiesen
o no al Señor. Reaccionaban con ardor, pero un ardor desmedido, desmadrado, digamos así, no tolerando el agravio que Cristo mismo estaba dispuesto a asumir plenamente. Por eso quisieron hacer caer fuego del cielo, como antaño lo había hecho Elías con los emisarios del rey Ocosías. En el Antiguo Testamento había habido una escena semejante. Cristo los reprendió no porque hubieran reaccionado. El no reaccionar también está mal, es malo, no le importarle a uno nada, que le injurien a Cristo, que lo abandona, que no le dan lugar, no, sino por el modo como lo hicieron solamente. Quería que entendiese que había llegado la hora de morir por la verdad, que eso era todo el fin de la vida de Cristo en esta tierra, antes de resucitar, morir por la verdad. Él mismo sería el primer mártir de la verdad y no había que impedirle este martirio por él anhelado. También el rechazo a Cristo y a la verdad por él revelada continúa en el curso de la historia, y ello tanto en el nivel personal como en el nivel social. Cristo es rechazado. Nosotros nos enojamos quizá con los samaritanos, qué mal que estuvieron, pero nosotros también muchas veces como personas, muchas personas individuales y muchos estados nacionales, muchas sociedades políticas se niegan a cobijar al Señor, se niegan a aposentar al Señor. Para muchos individuos, Dios no es más que un objeto, en todo caso, a quien se recurre en momentos difíciles de la vida. Ahí se acuerdan de él, casos de necesidad apremiante. Y para muchas sociedades, para muchos estados, Dios es alguien que se puede rechazar, que se puede expulsar de las constituciones nacionales, de los parlamentos y de las casas de gobierno, o se los puede sustituir por cualquier ídolo del momento. El Papa actual, como sabemos, ha acentuado mucho que uno de los pecados del mundo moderno es el secularismo, que cierra las puertas al Redentor, como decía Juan Pablo II, no temáis, abrir las puertas al Redentor, cobijar a Cristo. No se lo quiere cobijar, no solo en los corazones, sino también en las sociedades. Frente al rechazo de los samaritanos, Jesús se confirmó en su propósito de seguir a Jerusalén y morir allí por todos, aún por aquellos que le negaban alojamiento. Si ellos lo rechazan, Él no los rechazaría. Y así se sigue comportando también ahora con nosotros, a pesar de nuestras miserias, de nuestros pecados individuales y sociales, a pesar de que a veces lo expulsamos de nuestras vidas, entregándose Él cada día en el altar por nosotros, en silencio de los sagrarios, para curar nuestras enfermedades. Mientras haber sido rechazado por los samaritanos, señala el Evangelio que Cristo siguió su camino airosamente, altivamente, hacia el lugar del sacrificio, hacia el altar del Calvario, y durante ese trayecto invitó a varios a seguirlo al tiempo que les declaraba las exigencias requeridas para ello. El primero de ellos se le ofreció espontáneamente. Dice el Evangelio que le dijo, te seguiré a donde vayas. Según el texto paralelo de San Mateo, se trataba de un escriba, es decir, de un entendido en la Sagrada Escritura, un maestro de la antigüedad dentro del pueblo judío. La respuesta de Jesús fue absolutamente franca para que aquel no se hiciera ilusiones. Le dijo, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Como diciéndole, si me quiere seguir, tiene que estar dispuesto a los más grandes sacrificios. El seguimiento de Cristo supone el desprendimiento de todas las cosas, sobre todo el desprendimiento espiritual. No siempre a Dios le pide a uno el desprendimiento material de las cosas, pero sí el desprendimiento espiritual, en no anclarnos, en no echar raíces en este mundo, en las cosas terrenas, no solo de las cosas materiales, que no es a veces lo más difícil, sino sobre todo de las espirituales, que es el amor propio, la búsqueda del aplauso, del quedar bien, de que la gente lo considere, de fama, de poder, es decir, la renuncia a la codicia, la vanidad, la ambición, el anhelo de ser reconocido y aplaudido por todos y premiado por los demás. Dejar incluso los propios criterios cuando son incompatibles con los criterios del Evangelio. Y aquí el gran acto de pobreza
el vivir como Cristo, que no tenía dónde reclinar su cabeza, que nos llevará a seguir con humildad y obediencia al Señor a donde quiera que vaya. Al segundo, Cristo le dijo simplemente, sígueme. Aquí la iniciativa no proviene del llamado, sino del Señor. Su invitación es personal, clara, concreta y concisa. El joven le responde, permíteme, Señor, que vaya primero a enterrar a mi padre. Manifestaba, por cierto, una actitud de corazón, y dicen algunos exégetas que esta fórmula, esta respuesta del hombre invitado, del joven invitado, significaba, déjame primero enterrar a mi padre, no en el sentido que se hubiera muerto, que lo voy a enterrar ahora, sino vivir con mi padre hasta que lo entierre, hasta su muerte, y luego te seguiré. En fin, es una interpretación esta que puede gustar o no. El motivo que aduce para demorar el seguimiento, porque lo demora, no lo rechaza, parece muy razonable, pero Cristo le replica de manera tajante, como él solo tiene derecho a hacerlo. Ningún hombre puede hablar de esta forma. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Con esto Cristo nos quiere indicar cómo a veces su seguimiento implica una renuncia total, es tajante, podríamos decir, radical, ¿no? Exigencias radicales tiene Cristo a veces en la vida, no siempre ni con todos, pero a veces sí, que incluye el abandono de cosas buenas y de cosas santas y virtuosas en aras de un ideal trascendente y superior. Dios se ocupará de todo, deja que los muertos entierren a sus muertos, lo que implica de parte del convocado la entrega incondicional en sus designios providentes. El llamado de Cristo comporta siempre un gran sacrificio, cualquiera sea el llamado al sacerdocio, a la vida familiar, a lo que fuera, a la profesión, un sacrificio. Invita al Señor a dejar las cosas, por lo menos por el corazón, a no apegarnos a las cosas, y en cambio de ello entrega una cruz, así que no es grato, una renuncia a algo que uno ama, y por otra parte una cruz que sobreviene. No acepta excusas que dilaten la respuesta, ni razones humanas que rechacen o pospongan el seguimiento. Tú ve a anunciar el reino de Dios, le dice al joven. Quiere personas generosas, decididas, dispuestas al radicalismo de la fe, al dejar todo para ganar todo para Dios. El tercero le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Algo semejante encontramos en la primera lectura de hoy, que hemos escuchado. Precisamente la Iglesia lo pone como primera lectura, preparando esta lectura del Evangelio. Elías, ¿no? Cuando Eliseo, a quien Dios se había elegido para que fuese ungido como profeta, le pidió a Elías que le permitiera primero despedirse de sus padres y que luego lo seguiría. Y Elías accedió, pero Cristo no. No es porque Elías fuera más bueno que Cristo. Quizá con esto Cristo quiso indicar que estamos en el Nuevo Testamento, que es infinitamente más exigente que el Antiguo. La entrega debe ser más radical. El enamoramiento de Cristo implica la renuncia de los afectos aún más santos cuando Él así nos los pide. La respuesta de Jesús es también aquí categórica. El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Cuando el Señor llama para algo, quiere que se mire para adelante y no para atrás. Mirar para atrás es quedarse en el pasado, es instalarse en el pasado. Muchos son los que lloran por el pasado y nada hacen para repararlo en el futuro. El futuro es lo que está a nuestro alcance. El pasado ya es historia irrepetible, que nunca más volveremos a vivir. Lo que está bajo nuestro alcance es el futuro. Cristo nos llama desde nuestras miserias, como lo hizo con Santa María Magdalena, la pecadora, con San Pablo, el perseguidor, con San Agustín, el lujurioso, y tantos otros, y quiere que le respondamos pronta y generosamente, sin reservas, sin reservarnos nada. Quiere que pongamos nuestras manos en el arado juntamente con Él, y así abramos el surco del Evangelio y de la propia santidad. Pronto nos acercaremos, si estamos en condiciones para ello, a recibir el cuerpo del Señor. En la Sagrada Eucaristía pidámosle entonces que nos contagie algo del celo que mostraron los apóstoles Santiago y Juan
pero purificado por la caridad, que sepamos reaccionar de manera condigna cuando la gloria de Dios es conculcada, pero amando al que se comporta mal, en el sentido que decíamos el otro día, de que debemos amar incluso a nuestros enemigos, deseando su conversión, por cierto, que no seamos indiferentes a los llamados diversos del Señor que jalonan nuestra vida, dispuestos a renunciar a lo que sea cuando sea claro ese llamado, con tal de seguirlo como Él nos pida. Así sea.